La historia de Sodoma y Gomorra según la Biblia y la Iglesia Católica. La historia de Sodoma y Gomorra es una de las narrativas más impactantes del Antiguo Testamento. Relata cómo Dios destruyó estas dos ciudades debido a su maldad, y cómo Lot, sobrino de Abraham, fue salvado junto a su familia por su justicia y obediencia a Dios. Esta historia, narrada principalmente en el libro del Génesis, es interpretada por la Iglesia Católica como un ejemplo de la justicia divina y la misericordia de Dios hacia los justos. 1. Los orígenes de la historia, el llamado de Abraham. La historia comienza con Abraham, a quien Dios llama para salir de su tierra y seguir una vida de fe. En Génesis 12, 1, 3, Dios promete a Abraham que será el padre de una gran nación. Posteriormente, Abraham y Lot se separan para evitar conflictos entre sus pastores, y Lot elige establecerse en las llanuras fértiles cerca de Sodoma y Gomorra, Génesis 13, 10-12. Versículo clave. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Génesis 13:11. Explicación: Lot busca prosperidad material en una región que aparenta ser fértil, pero espiritualmente corrupta. Este versículo destaca el peligro de priorizar bienes materiales sobre valores espirituales. 2. La corrupción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra son descritas como lugares de extrema maldad y pecado. Génesis 13:13 dice: Pero los hombres de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. La Iglesia Católica interpreta este pasaje como una advertencia contra el pecado desenfrenado y la indiferencia hacia las leyes de Dios. La tradición señala que la inmoralidad de las ciudades incluía injusticias, violencia, falta de hospitalidad y prácticas contrarias al plan divino. 3. La intercesión de Abraham. Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, pero primero le revela su plan a Abraham. En Génesis 18, 23-33, Abraham intercede por las ciudades, rogando a Dios que las perdone si se encuentran suficientes justos. Abraham comienza pidiendo misericordia si hay 50 justos, y el número se reduce gradualmente hasta 10. Versículo clave. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratándolos por igual. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Génesis 18:25. Explicación: este versículo refleja la confianza de Abraham en la justicia de Dios, quien no castiga indiscriminadamente. También muestra la importancia de la intercesión y la compasión por los demás. 4. Los ángeles en Sodoma. Dos ángeles llegan a Sodoma para advertir a Lot sobre la inminente destrucción. Lot los recibe con hospitalidad, pero los hombres de Sodoma intentan abusar de ellos, Génesis 19, 4-5. Lot protege a los ángeles, ofreciendo incluso a sus hijas, un acto que, aunque cuestionable desde una perspectiva moderna, muestra su compromiso con la hospitalidad, una virtud muy valorada en la época. Versículo clave. No hagan nada a estos hombres, porque han venido bajo la protección de mi techo. Génesis 19:8. Explicación: Lot actúa según las normas de hospitalidad de la época, pero este episodio también resalta la depravación de Sodoma y su desprecio por lo sagrado. 5. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Al amanecer, los ángeles apresuran a Lot, su esposa y sus hijas a salir de la ciudad. Les advierten: no miren hacia atrás ni se detengan en ninguna parte de la llanura, escapen al monte para que no perezcan. Génesis 19:17. Dios hace llover azufre y fuego sobre las ciudades, destruyéndolas por completo, Génesis 19, 24-25. Sin embargo, la esposa de Lot desobedece la advertencia, mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, Génesis 19:26. Versículo clave. Pero la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Génesis 19:26. Explicación: este versículo simboliza las consecuencias de la desobediencia y el apego al pecado. La Iglesia lo interpreta como una advertencia para no volver al pasado cuando Dios nos llama a un nuevo camino. 6. El legado de Sodoma y Gomorra.
La destrucción de las ciudades se menciona en varios pasajes de la Biblia como un recordatorio de la justicia divina. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona a Sodoma como un ejemplo de juicio para quienes rechazan el mensaje de Dios, Mateo 10:15. Versículo clave del Nuevo Testamento. De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10:15. Explicación: Jesús usa la historia de Sodoma para enfatizar la gravedad de rechazar el Evangelio. La Iglesia interpreta este pasaje como una llamada a la conversión. Reflexión teológica según la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que la historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia contra el pecado y la falta de arrepentimiento, pero también un recordatorio de la misericordia de Dios hacia los justos. Abraham intercedió por las ciudades, demostrando que Dios escucha a quienes buscan justicia. La destrucción de Sodoma no se centra únicamente en un tipo específico de pecado, sino en una corrupción generalizada, incluida la falta de hospitalidad, la opresión de los débiles y la idolatría. Lecciones actuales de Sodoma y Gomorra. El valor de la virtud. En un mundo lleno de tentaciones, la historia nos llama a vivir con integridad y a alejarnos del pecado. La importancia de la hospitalidad. La Biblia enfatiza el valor de tratar a los demás con respeto y dignidad. La obediencia a Dios. La esposa de Lot representa lo que sucede cuando miramos atrás y desobedecemos los mandatos divinos. La misericordia de Dios. Aunque Dios juzga, también escucha la intercesión y ofrece salvación a quienes buscan la justicia. La historia de Sodoma y Gomorra es un testimonio poderoso de la justicia divina y la necesidad de vivir una vida centrada en Dios. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero también que la misericordia de Dios está disponible para quienes buscan la virtud y confían en su guía. Versículos principales: Génesis 13:13, Génesis 18:25, Génesis 19:17, Génesis 19:26, Mateo 10:15. La historia de Sodoma y Gomorra, narrada en el libro del Génesis, es una de las más impactantes del Antiguo Testamento y destaca tanto la justicia de Dios como su misericordia hacia los justos. Estas dos ciudades se encontraban en la región de las llanuras del Jordán, un lugar fértil y próspero, pero lleno de corrupción y pecado. La elección de Lot. Lot, sobrino de Abraham, eligió establecerse cerca de Sodoma debido a la riqueza de sus tierras, aunque la Biblia describe a sus habitantes como extremadamente malvados, Génesis 13, 10-13. Esto demuestra la tentación de anteponer el bienestar material a los valores espirituales. La intercesión de Abraham. Dios reveló a Abraham su intención de destruir Sodoma y Gomorra debido a su maldad. Abraham intercedió por las ciudades, pidiendo misericordia si se encontraban justos en ellas. Este diálogo muestra la compasión de Abraham y la disposición de Dios a perdonar cuando hay rectitud, Génesis 18, 23-33. La corrupción de Sodoma. Cuando dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot los recibió con hospitalidad, un gesto significativo en la cultura de la época. Sin embargo, los hombres de la ciudad intentaron atacarlos, mostrando la depravación generalizada de sus habitantes, Génesis 19, 1-11. El rescate de Lot y su familia. Los ángeles advirtieron a Lot que huyera con su familia, sin mirar atrás, ya que Dios estaba por destruir la ciudad. Durante la huida, la esposa de Lot desobedeció y miró atrás. Este acto se interpreta como una manifestación de la justicia divina frente al pecado impenitente.